¿Qué te- Muy buenas noches, doctor Luis Robel Alba. ¿Me logra escuchar adecuadamente? Claro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, le comento que vamos a iniciar en breves minutos. Sin embargo, quería consultarle si es que va a presentar alguna Sí, diapositiva por para favor, póngame presentación. como anfitrión para poderlo presentar. Perfecto, doctor. En unos minutos le damos esa opción, pero Gracias. comentarle que antes de que empiece su presentación vamos a tener una pequeña presentación de su hoja de vida Buenísimo. y luego les daremos el pase. Perfecto, doctor. Así quedamos. Y por otro lado, informarle también que las preguntas que van a realizarse por parte del público van a ser dejadas en la bandeja, pero que si le parece pueden ser contestadas al final o como usted Sí, 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 prefiera, al puede final, estar. claro, al final sea lo más saludable para todos para que no se crucen. Ujú. De acuerdo, doctor, muchas La gracias. presentación que yo tengo es como para hacerla en media hora con 5 minutos para tener esos 15 minutos finales para las preguntas. Sí, está bien, doctor, no hay problema. Entonces, vamos a iniciar dentro de 2 minutos, me parece. Tatiana, por favor, nos avisas para iniciar con esta presentación. Doctor, me informan que ya puede presentar. ¿Podría verificar esa opción? Ya, perfecto, doctor. Sí se puede presentar. De acuerdo, ya son las 6 de la tarde. Tatiana, ¿podemos iniciar con la transmisión? Sí, Ya, de acuerdo. Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Lawyer. Mi nombre es Galia Castro Agüero y el día de hoy estaré a cargo de la presentación de la primera clase del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En ese sentido, esta noche nos va a acompañar el doctor Luis Roel Alba con el tema Empresa y Derechos Humanos. El doctor Luis Roel Alba es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, tiene un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law en Estados Unidos. Específicamente en su programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, tiene un diploma de especialización en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Por otro lado, es director fundador de la revista Estado Constitucional, es docente universitario, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, autor y coautor de diversos artículos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Fue congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú en el periodo 2020-2021, como también fue presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2020. Ahora bien, a los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras distintas redes, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas van a ser atendidas por el doctor al finalizar la clase. Asimismo, en caso estén interesados en adquirir el certificado que está acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, pueden inscribirnos al interno para darles más detalles. Muy bien, doctor, le extendemos nuestra máxima gratitud por acompañarnos en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimada Galia Castro, y a todos los miembros de BeLawyer y por la invitación y por la oportunidad que tengo de exponer lo que es el tema de derechos humanos y empresa. Es un tema bastante importante, es más, es un tema que no solo involucra obligaciones al Estado peruano, sino a los Estados miembros de la ONU, y una obligación que no solo abarca a los Estados, quienes son los principales obligados, sino también a todos los que ejercen la actividad privada. Tengo acá la presentación que voy a iniciar. A ver, vamos a ver. La tenemos. Como se había advertido, el tema a tratar el día de hoy que voy a presentar es Derechos Humanos y Empresa para el evento de BeLawyer el día de hoy, 3 de abril de 2023. Y mi nombre es Luis Andrés Roel Alba. Ya escucharon la breve reseña de mi hoja de vida. Para empezar, tenemos que decir que nos encontramos en el Estado peruano en un Estado constitucional de derecho. Esto se encuentra de manera expresa en nuestra Constitución Política cuando nuestro artículo 51 dispone que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. ¿Qué significa? Que la Constitución Política de 1993, la actual peruana, dice en su artículo 51 que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, es decir, sobre toda norma de nuestro ordenamiento jurídico, que la Constitución Política es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución es norma suprema, efectiva, vinculante, que es de manera obligatoria todos sus contenidos para los entes públicos, funcionarios públicos, servidores públicos, las entidades públicas, como para los privados, para cualquier particular, para ustedes, para mí, para cualquiera que ejerza sus derechos, que ejerza sus libertades, tiene que hacerlo conforme el marco constitucional. De igual manera, esta obligación de respeto, esta obligación de cumplimiento de la Constitución se encuentra en el artículo 38 de la Constitución Política, que dispone que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Esta disposición constitucional exige a todos los peruanos que tienen el deber de respetar y cumplir la Constitución. Esa obligación, conjuntamente con el mandato que el artículo 51 establece, que la Constitución es la norma suprema dentro del Estado, nos obliga a que todo contenido constitucional, que todos los contenidos dentro de la Constitución son norma efectiva y de obligatorio cumplimiento. Que cualquier acto, ya sea de los funcionarios públicos, ya sea de las entidades públicas, como también de los particulares, si no es conforme a la Constitución, es un acto inconstitucional y por lo tanto inválido. ¿Qué ha dicho al respecto nuestro Tribunal Constitucional sobre dicha obligación de cumplir la Constitución? Ha dicho lo siguiente: la Constitución es, pues, norma jurídica y como tal vincula. De ahí que, con acierto, puede hacerse referencia a ella aludiendo al derecho de la Constitución. Esto es, al conjunto de valores, derechos, principios que, por pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos. Claro, acá el Tribunal Constitucional dice, bueno, la Constitución es norma jurídica vinculante, todo lo que está en ella, disposiciones,
incisos, acápites, literales, principios, valores, derechos, todo lo que se encuentra en la Constitución es vinculante. Sí, tanto para los poderes públicos, pero también para los privados. Y esto lo veremos más precisamente con esta figura que se menciona como el efecto horizontal de los derechos. ¿Qué entendemos por el efecto horizontal de los derechos? El Tribunal Constitucional, así como ha señalado la obligatoriedad de la Constitución como norma suprema para los poderes públicos, también dice, muy bien, la obligatoriedad también para los privados. ¿Y en qué sentido? Y es que, si decimos que todos los contenidos de la Constitución son norma suprema, los derechos que están en ella, los derechos fundamentales, los derechos que se encuentran reconocidos en ella, son también norma jurídica suprema y por lo tanto vinculante. Y ahí aparece la figura del efecto horizontal de los derechos, que dice lo siguiente el Tribunal Constitucional. El Estado social y democrático de derecho implica que los derechos fundamentales adquieran plena eficacia vertical frente a los poderes del Estado y horizontal frente a los particulares. Es decir, los derechos fundamentales que están en la Constitución, que están reconocidos expresamente en la Constitución o que estén reconocidos en normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, como son los tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen derechos humanos que forman parte de nuestra normativa nacional, tienen un efecto horizontal. Es decir, que los derechos vinculan a los particulares. Es decir, a todos los ciudadanos, los derechos limitan su actuación, limitan el ejercicio de sus propios derechos. Y en el caso de los poderes públicos, en el caso de los funcionarios públicos, tienen los derechos una eficacia vertical. Es decir, la actuación pública, la actuación de los funcionarios y servidores públicos está delimitada por los derechos en cuanto a sus funciones y cómo éstas son ejercidas. También el Tribunal Constitucional dice lo siguiente. Los derechos fundamentales ostentan un efecto horizontal interprivados. Tal efecto se deriva, por un lado, del artículo 38 de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de respetar y cumplir la Constitución, y por otro, el principio de dignidad, artículo 1 y 3 de la Constitución. En cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten un efecto regulador al ámbito de la sociedad y la propia autonomía privada. Es decir, ya en esta cita, el Tribunal Constitucional expresa que, muy bien, cuando hablamos del efecto horizontal de los derechos fundamentales, o también denominado efecto interprivatos de los derechos fundamentales, exige que toda persona, que todo privado, que todo particular dentro del Estado peruano, su actividad privada, el ejercicio de su autonomía privada está enmarcada en la Constitución. Por lo tanto, todo en cuanto ejerza sus derechos, que están protegidos, que están garantizados, también están limitados en cuanto a que no puede afectar otros derechos. Ya sean derechos expresos en la Constitución o ya sean derechos que formen parte del denominado bloque de constitucionalidad, en donde tenemos como fuentes normativas a los tratados internacionales de derechos humanos, tenemos a la jurisprudencia y los órganos de esos tratados, la propia jurisprudencia presente del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Por último, sobre este concepto del efecto horizontal de los derechos fundamentales, tenemos esta última cita del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y en particular con los derechos fundamentales. Todo lo anterior, y siguiendo lo señalado en esta última cita, significa que los privados, personas naturales o jurídicas, en el ejercicio de sus derechos, deben de respetar los contenidos de la Constitución, es de los que podemos destacar la parte dogmática o material, es decir, la parte de la Constitución que reconoce los derechos constitucionales. Ahora bien, habiendo señalado este efecto que tienen los derechos fundamentales, vamos a señalar entonces qué significa en cuanto a obligaciones. El entonces defensor del pueblo, Huarte Gutiérrez, en su momento ha explicado lo siguiente. Los derechos fundamentales implican mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos, que se irradian a las relaciones entre los particulares,
actuando como límite de la libertad y del poder de los privados, tanto en las relaciones entre los particulares y el Estado como entre los propios particulares. Como bien señaló en su momento el ex defensor del pueblo, los derechos fundamentales a nivel nacional generan este deber de protección, este deber también de cuidar la actuación de los privados en cuanto a que el ejercicio de sus derechos no genera un abuso y este abuso no genera una afectación a los derechos de otros. Y esto es muy importante, porque los derechos fundamentales, al estar en la Constitución, no solo demandan acciones de protección para el Estado en cuanto a la estructura estatal, en cuanto a los funcionarios públicos, los servidores públicos y los entes a donde pertenecen, sino también exigen un proceder por parte de las personas privadas, es decir, de las personas naturales como las personas jurídicas, que al momento de ejercer sus libertades económicas, sus libertades constitucionales, que están en el capítulo económico de la Constitución Política, lo ejerzan conforme al respeto de los derechos fundamentales que también están reconocidos en la Constitución y también en tratados internacionales de derechos humanos. Y es tanto esta obligación que tienen las personas naturales y sobre todo las personas jurídicas, las empresas, que en su momento el Tribunal Constitucional acuñó una figura jurídica que se denomina la responsabilidad social de empresa. Y uno diría, bueno, la responsabilidad social de empresa ha existido desde antes inclusive de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sí, ha existido antes como una buena práctica empresarial. Ha servido o ha funcionado como un estándar dentro de las buenas relaciones entre la empresa y la comunidad, donde ejerce sus actividades económicas. Claro, pero ahora ya no solo es una buena práctica empresarial, sino también es una obligación constitucional. Y el tribunal lo ha dicho en este sentido de la siguiente manera. Los efectos que las empresas generan han suscitado que se tomen ciertas medidas a fin de lograr una inserción más pacífica de la empresa en la sociedad. Es así como se ha desarrollado el concepto de responsabilidad social de la empresa, que tiene diversos ámbitos de aplicación, como el interno, el relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores y al clima laboral interno, así como al buen gobierno corporativo, y el externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa y la comunidad y su entorno. Es decir, lo que antes era una buena práctica empresarial, que si querían, la empresa lo hacía como no, ahora es una obligación constitucional. Ahora es una responsabilidad constitucional. Y lo que se busca a través de esta idea de la responsabilidad social de la empresa es, por un lado, a nivel interno, generar un buen clima laboral, respetar los derechos laborales de sus trabajadores, como un nivel externo de, muy bien, una relación entre la empresa y la comunidad y su entorno donde éste ejerce sus actividades económicas. Y un respeto justamente a la comunidad y a los derechos de la comunidad. Por eso, el tribunal agrega lo siguiente. En la actualidad, existe consenso en señalar que la actividad empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a asumir una responsabilidad social. El concepto de responsabilidad social de la empresa tiene diversos ámbitos de aplicación, como ya hemos señalado, de un lado interno, relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores, así como al buen gobierno corporativo, y al otro lado externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno. Por lo tanto, ya hay una coherente jurisprudencia del Tribunal Constitucional reiterativa que dice que esta responsabilidad social ya no es un tema de decisión de la empresa, es una obligación constitucional. Y, en ese sentido, el Estado peruano no puede ser indiferente ante las actividades económicas de los particulares, puesto que éstas no solo deben estar conforme al marco normativo constitucional de cuáles son sus límites, cuáles son sus prohibiciones, sino también exigen una responsabilidad social. Una responsabilidad social que va más allá de los mandatos de prohibición o evitar el abuso en el ejercicio de sus derechos, sino también a que tengan una actuación para con sus trabajadores, como también para con la comunidad en donde ellos tienen un impacto por sus actividades, un impacto por el ejercicio de sus libertades económicas. Y esto no es nuevo, en el sentido de que
no solo atañe al Estado peruano y a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Tenemos una obligación internacional, y es que la ONU, su Consejo de Derechos Humanos, emitió el informe del representante especial del secretario general para cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. En este informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobaron los denominados principios rectores de Ruggie. Tiene esta denominación porque así tiene el nombre este representante especial al que el secretario general de la ONU le encargó hacer este informe. Se aprobó mediante resolución número A/HRC/14/27 de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010. Estos principios rectores de Ruggie, o principios rectores para las empresas, tiene un canon muy importante, porque estos principios rectores son estándares mínimos que la ONU ha establecido para que los privados, las personas jurídicas, tanto transnacionales como nacionales, ejerzan sus libertades económicas sin afectar los derechos humanos. Estos principios están dirigidos a responder mejor a los desafíos planteados por las empresas y los derechos humanos, con la finalidad de establecer un marco de las Naciones Unidas en su actuación privada. Los principios rectores de Ruggie se sustentan en tres pilares esenciales. El primero, el deber del Estado de proteger a las personas contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, con inclusión de las empresas mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. Dos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa intervenir con la debida diligencia para evitar la violación de los derechos de otros. Y tercero, mayor acceso de las víctimas a recursos efectivos, tanto judiciales como extrajudiciales. Esos tres principios rectores que establece Ruggie en este informe aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas son tres elementos esenciales que todo Estado miembro de la ONU, como es el Estado peruano, debe entender y debe de incorporar a su normativa nacional. Y debe entender que estas son obligaciones internacionales para proteger los derechos humanos frente a la actuación de los particulares y sobre todo de las personas jurídicas denominadas también empresas. En relación a estos principios, el principio Ruggie, Elizabeth Salmón, profesora peruana, dice lo siguiente. Cabe resaltar que, si bien los principios rectores de Ruggie no son vinculantes, la existencia de los mismos constituye un avance importante en el difícil camino hacia la construcción de un marco normativo que permite declarar la responsabilidad de las empresas multinacionales por violaciones de los derechos humanos y exigir la subsecuente reparación. Este punto es sumamente importante, puesto que actualmente las empresas transnacionales, sobre todo aquellas que operan en estados cuya institucionalidad es débil, quedan libres de sanciones cuando son ellas las principales responsables de dichas violaciones. Efectivamente, como son principios y no un catálogo, no un tratado internacional suscrito por los estados, no generan una vinculación como un tratado internacional de derechos humanos. Pero, coincidiendo con la profesora Salmón, es un principio que ha sido es un conjunto de principios que ha sido aprobado por la Asamblea General de la ONU. Son principios que se encuentran en un informe en donde se constituye como un marco normativo, claro, principista, pero que son máximas de cumplimiento. Y que si bien establecen reglas bastante generales, como máxima de cumplimiento, son obligaciones que los estados deberían tener como un objeto a cumplir, una meta a cumplir, por el órgano que los reconoce y que los aprueba, que es la Asamblea General de la ONU, por el órgano en que nace, que es la ONU, y porque estamos hablando de medidas de protección para los derechos humanos. Por todo ello, si bien, como bien señala la profesora Salmón, no son vinculantes porque no están reconocidos en un tratado internacional per se, sí generan obligaciones por los tres antes mencionados. ¿Cuáles son también otro instrumento internacional que podríamos decir que genera también un marco de obligaciones para el Estado peruano, por lo menos? Y es que la OCDE
ha establecido líneas directrices para las empresas multinacionales 2011. Estas líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, para todo Estado miembro de la OCDE, son obligatorios. Y el Estado peruano, hoy por hoy, que está en un proceso de lograr adecuar su normativa, que busca lograr incorporarse a la OCDE, tendría que cumplir. ¿Cuáles son estas líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales? Para los estados que forman parte de esta organización internacional. 1. Respetar los derechos humanos, lo cual significa que han de velar por no vulnerar los derechos de los demás y hacer frente a los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que se van implicadas. 2. En el marco de sus actividades propias, evitar causar impactos negativos sobre los derechos humanos o contribuir a que se generen y resolver dichos impactos si los hubiera. 3. Esforzarse por prevenir y atenuar los impactos negativos sobre los derechos humanos directamente y vinculados con sus actividades, bienes o servicios en virtud de una relación comercial con otra entidad, incluso si las empresas no contribuyen a generar dichos impactos. 4. Elaborar una política que formule su compromiso con el respeto de los derechos humanos. 5. Ejercer la debida diligencia en materia de los derechos humanos en función de su tamaño, de la naturaleza y el contexto de sus actividades, la gravedad de los riesgos de impactos negativos sobre dichos derechos. 6. y último, establecer mecanismos legítimos o cooperar mediante estos mecanismos para poner remedio a los impactos negativos sobre los derechos humanos, cuando se descubra que han causado dichos impactos o que han contribuido a generarlos. Podemos decir que estos principios directrices, así como los principios rectores Ruggie, no son per se una obligación que ahora tiene el Estado peruano, pero si quiere formar parte de la OCDE, tendría que empezar a cumplir con estas directrices, cumplir con estas 6 reglas en su normativa interna, adecuar su normativa a estas líneas directrices para poder tener una postulación que no tenga este impedimento por parte de la OCDE. Y efectivamente, como ya lo había adelantado, si bien no existen actualmente obligaciones internacionales que responsabilicen a las empresas por su accionar en contra de los derechos humanos, eso no obsta para concluir que sí existen avances en ese sentido. Los estados deben utilizar estos principios y estas directrices para implementar en su normativa interna estos estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, que a nivel nacional, a nivel de Estado, son los denominados derechos fundamentales o derechos constitucionales. Por otro lado, consideramos que a partir de los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional, estas empresas, estas personas naturales, personas jurídicas, no se encuentran exentas de respeto y protección de los derechos fundamentales, el denominado efecto horizontal de los derechos fundamentales y la responsabilidad social que ya hemos expuesto. Esto sería la breve explicación en relación a los derechos humanos y empresa, y estoy atento para desarrollar más unos conceptos o figuras que ustedes consideren relevantes a través de las ponencias de sus compañeros o alumnos o los que estén presentes. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Su presentación realmente fue muy dinámica, muy entendible, y le hacemos llegar los saludos del público que nos acompañan no solo desde el Perú, sino también desde diferentes hermanos países tales como Venezuela, Guatemala, Colombia y otros muchos más. Por el momento veo que no tenemos ninguna pregunta por parte del público. Tal vez usted quisiera profundizar en algún aspecto mientras los participantes tal vez van redactando sus preguntas. Los animamos para que el doctor pueda responder cada una de sus inquietudes. Doctor, tal vez quiera profundizar en un aspecto. A ver, ¿hay alguien que levanta la mano? Creo Sí. que vamos a las preguntas, creo que el que levanta la mano y luego vamos al chat, o viceversa, como quieran. Ustedes deciden. Sí, claro, doctor. Primero empezamos con el participante Walter Pintado López, que ha levantado la mano. Estimado participante, te invitamos a encender tu micrófono para que puedas acceder a la pregunta. Muy buenas tardes. Ante todo, saludar al ponente, al doctor Luis Andrés, y a todos los presentes y la presentadora de LANIA. Interesante la ponencia. Mi pregunta va sobre lo que es énfasis en el tema de la responsabilidad social de las empresas, que es un rol muy importante teniendo en cuenta el derecho fundamental de las personas, sobre todo en comunidades donde hay actividades de empresas mineras que contaminan el medio ambiente
no me refiero a todas las empresas, sino a empresas que no cumplen un estándar y tienen malas praxis, ¿no es cierto? Y por ende generan conflictos sociales, medioambientales. La pregunta es si el Estado está en la vía de capacidad de poder, más allá de ser un Estado garante, sino un árbitro que converjan tanto la comunidad, la empresa y todos los que son parte de un Estado democrático y poder llevar una buena relación. Esa era mi consulta, mi pregunta. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Walter. Efectivamente, tú mencionas, claro, por el efecto horizontal y por la responsabilidad de la empresa, que son obligaciones constitucionales que ha establecido el Tribunal Constitucional y que, si bien no tenemos todavía las obligaciones internacionales per se, ya tenemos obligaciones constitucionales que nos ha mandado el Tribunal Constitucional a nosotros, a los particulares, a los privados. Esas obligaciones le correspondería al Estado peruano como entidad, como estructura estatal, hacer un seguimiento de su cumplimiento. Es decir, como tú bien mencionas, hay empresas que contaminan, no solo en el área de hidrocarburos, sino también en la minería o también en otras giros empresariales, ¿no? En otros giros económicos. Le correspondería justamente al Estado en su deber de protección también de los derechos fundamentales que supervise que la actividad privada no vulnere estos derechos, que el ejercicio abusivo de las libertades económicas no signifiquen una afectación de derechos de terceros, como por ejemplo el derecho a gozar un medio ambiente sano y equilibrado, que es justamente el ejemplo que tú pondrías, que también tiene una conexión directa con el derecho a la salud de las personas que también están en esa zona y el derecho a la vida. Entonces, efectivamente, Walter, yo creo que el Estado puede ser un árbitro, pero sobre todo tiene que ser un supervisor, un fiscalizador de que los derechos fundamentales en cumplimiento del efecto horizontal, que es una obligación que tenemos los privados de respetar los derechos, se cumpla. Que también se supervise que si está haciendo o no la denominada responsabilidad social, que también es una obligación constitucional. Ese es más que ser un árbitro, como tú mencionas, que eso también podría ser una obligación, podría ser una forma de pacificar cuando hay conflicto entre el privado y las comunidades donde tiene un impacto su actividad económica. Sobre todo tiene que ser un supervisor de los cumplimientos del cumplimiento de estas obligaciones internacionales, tanto del efecto horizontal como de la responsabilidad social de empresa que tienen ahora las empresas, los particulares, las personas jurídicas, esas obligaciones constitucionales. De acuerdo, doctor, excelente respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat, que es la siguiente. ¿Qué sentencias vinculantes a nivel internacional en materia de derechos humanos se pueden aplicar para Perú, aparte de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, como habíamos señalado, hasta ahora la ONU, salvo los principios Ruggie, que son 2010, no ha sacado ni un tratado y tampoco ha emitido, digamos, una sentencia en materia de empresas que afecten los derechos de las personas. Acuérdese que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ambos, establecen responsabilidad estatal, no particular. Entonces, cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a quien van a responsabilizar por el no cumplimiento de los derechos humanos, ya sea por siguiendo los tres tipos de responsabilidad que establece la Corte Americana de Derechos Humanos, por acción, omisión o aquiescencia, es al Estado, nunca es a los particulares. Si el Estado no ha cumplido con el deber de protección, justamente como citando el caso de su compañero Walter que mencionó respecto de qué pasa si hay empresas que contaminan y el Estado no hace nada. Bueno, ahí hay una responsabilidad de omisión por parte de la empresa de no defender, no proteger los derechos humanos y los derechos constitucionales de las personas de esa comunidad, de ese entorno donde tiene un impacto negativo la empresa. Hasta ahora, como hemos señalado, no hay obligaciones tanto de la OCDE, pero si el Estado peruano quiere ingresar a la OCDE, tendrá que cumplir esas principios directrices, lo cual significaría un cambio normativo, lo cual significaría un cambio en la estructura estatal para cumplir con esas directrices que hasta ahora, si ustedes las revisaron o las vieron, considero de que no se está cumpliendo en la normativa nacional, no es tan exigente la normativa nacional para establecer estas responsabilidades a las empresas multinacionales y nacionales. Y si seguimos los principios Ruggie, también creo que no estamos cumpliendo con ese estándar
internacional de la ONU en materia de protección. Entiendo, doctor. Entonces, Muchas claro, gracias. entonces en esos casos, claro, no hay hasta ahora, porque no hay responsabilidad de las empresas de manera internacional, pero a que se responsabiliza es al Estado peruano si no cumple con dichos estándares. Entiendo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del participante Ben Valentín. Nos indica, sobre los derechos de las empresas como la libre contratación, libertad de empresa, propiedad y su límite con el interés público, ¿qué comentarios podría darnos? Bueno, todo derecho y libertades que has mencionado no es absoluto. Acuérdense que hay lo que se denominan prohibiciones o límites expresos en la Constitución, como límites que no son expresos o tácitos. En cuanto a los límites expresos, un ejemplo clásico y muy rápido es el que tú mencionas en el derecho a la propiedad, que es uno de los ejemplos que tú mencionas. El derecho a la propiedad, claro, todo el mundo tiene libertad de ejercer el derecho a la propiedad, pero hay un límite constitucional expreso. ¿Cuál es ese límite constitucional expreso? El tema de que por interés público, por interés general, te pueden expropiar tu propiedad. Ese es un límite expreso en la Constitución. ¿Cuál es un límite no expreso o un límite tácito? Los efectos horizontales. En la Constitución, sobre todo en la parte económica, cuando están estos derechos reconocidos, en ningún momento te dicen, por si acaso, estos derechos se ejercen limitados por el efecto horizontal de los derechos fundamentales. No, no te lo dicen. Pero se entiende que ese efecto horizontal de los derechos fundamentales te limita a que el ejercicio de estas libertades económicas se puedan ejercer afectando derechos de otros. No. Es por eso que es un límite tácito, un límite que no se encuentra expresamente en la Constitución, pero que se entiende a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a través de la incorporación de esa figura de los límites a los derechos, puesto que no hay derecho absoluto. Entendido, doctor. La siguiente pregunta es de nuestro participante Wilson Terán Correa. Nos indica lo siguiente. Al tener decisiones las empresas transaccionales en las decisiones políticas y económicas con intereses que los favorables se podrían decir que están incurriendo en violación de los derechos humanos, ¿cómo se podría realizar el control a nivel nacional e internacional? Bueno, justamente dentro de los estándares, tanto los principios rectores Ruggie como de estas directrices de la OCDE para empresas, lo que se resalta en ambos es de que se tiene que establecer una normativa y recursos judiciales, es decir, procesos judiciales que permitan que las empresas a nivel nacional, a nivel de los estados, que afecten derechos humanos, que afecten derechos constitucionales, puedan ser sancionadas debidamente y castigar a los responsables. Nosotros, claro, podemos decir de que tenemos en nuestra normativa penal, ¿no?, delitos contra el derecho al medio ambiente y contra otros derechos. Y que, siendo el proceso penal, se puede sancionar a los responsables. Eso es, por un lado, el cumplimiento que se podría dar. Y a nivel administrativo, se establecen multas y responsabilidades que obviamente a lo que busca es generar incentivos entre las empresas y también multar a las empresas, y es el caso poder recuperar a través de estas reparaciones o las multas los daños ocasionados al Estado y buscar con ese dinero reparar el daño. Eso es lo más cercano que tenemos. Vuelvo a repetir, siguiendo la línea de lo que expresé en una respuesta anterior, creo que aún nos falta mucho. Yo creo que si queremos cumplir con esos estándares y con esas directrices antes mencionadas, tenemos que reformular mucha normativa nacional para hacer, por ejemplo, sanciones más drásticas y más rápidas cuando el daño es siguiente. Caso Repsol. Todavía no hay una sanción, todavía no hay una multa que haya sido ejecutada por los daños ocasionados al mar peruano por la empresa Repsol. Es una transnacional con una oficina nacional en nuestro país. ¿Por qué? Porque el procedimiento hace que sea un procedimiento muy extenso. Inclusive podemos ir hasta dilatorio en ese sentido. Llevamos casi un año, si no me equivoco, más de un año con ese problema ambiental. Y hasta ahorita no hay responsables y no hay una multa administrativa. Entonces creo que sí tenemos que buscar que en esos casos en donde
son las empresas transnacionales y nacionales que generan un gran impacto negativo en los derechos de las personas, se establezcan tanto a nivel administrativo como a nivel civil, como a nivel penal, sanciones drásticas que sean rápidas y ejemplares. En ese sentido, creo que aún no estamos cumpliendo con esos estándares antes mencionados. Efectivamente, doctora, aún nos falta muchísimo. Muchas gracias por esa respuesta. Y la penúltima pregunta es de Herbert Edu Cayagua, que indica lo siguiente. Ante la vinculación de las empresas y su afectación a los derechos humanos en su desarrollo económico, ¿cómo se vincula una vigencia real y efectiva de la Constitución con la sociedad? A ver, justamente la vinculación efectiva, como decía el profesor español Luis Proto Sanchís, dentro de sus características del Estado constitucional de derecho, era que a través de la garantía judicial se puede garantizar la efectividad de la Constitución. Porque no basta que la Constitución misma, como hemos señalado en su artículo 51 y 38, se diga el deber, ¿no?, de una Constitución como norma suprema que exige el respeto y la protección por parte de los ciudadanos y de todos. No basta solo la parte teórica, necesitas herramientas procesales para que eso se concretice y se vuelva efectiva. Para ello están los procesos constitucionales, ¿no? Cuando se refería Luis Proto Sanchís a la garantía judicial para la efectividad de la Constitución, se refería a los procesos constitucionales. Y no tenemos procesos constitucionales que están reconocidos en la propia Constitución. Y ahí tenemos el amparo. Yo creo que el proceso de amparo es una medida que cuando falla, tanto los procesos ordinarios como los procedimientos administrativos, para poder sancionar a las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, en el cumplimiento y el respeto de los derechos fundamentales o constitucionales. El proceso de amparo es esa garantía judicial para volver efectiva la Constitución. De acuerdo, doctor. Nuestra última pregunta nos la hicieron llegar por interno y es la siguiente. Actualmente distintas empresas del sector financiero están optando por respetar los derechos humanos, específicamente los derechos medioambientales, pero esto en relación a que va a generar una buena reputación o un buen impacto con sus clientes y no necesariamente con el fin primordial que es respetar los derechos humanos. En ese sentido, ¿qué aspectos de la Constitución se estarían lesionando? Yo creo que, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Antes, cuando se hablaba de responsabilidad social de la empresa, esta responsabilidad social, todo mundo decía, es una buena práctica empresarial. Es más, yo creo que se sigue pensando eso, por desconocimiento. No sé si es conocimiento de las empresas, pero sí es conocimiento de la gran mayoría de los ciudadanos, que cree todavía que la responsabilidad social de empresa es para darse un premio a final de año sobre buenas prácticas empresariales. Yo creo que los primeros que tienen que reclamar son los ciudadanos que están dentro de la zona de impacto de estas empresas. Y si ellos no tienen una relación directa de mutuo beneficio, de coordinación con ellos, creo que pueden exigir, en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se respete esta responsabilidad sobre la empresa como una obligación constitucional y no como una buena práctica. Y eso es por un lado. Y por otro, que dice, bueno, nosotros somos una empresa que respeta derechos. Felicitaciones, estás cumpliendo la Constitución, estás cumpliendo con tu deber. No es un premio lo que tienes que ganarte, sino más bien te estás evitando una denuncia penal, porque cuando afectas derechos, tienes la denuncia penal, que es la encargada de sancionar los delitos. Y también, si afectas derechos, tienes el amparo para evitar su afectación, y si ya se vuelven estos derechos irreparables, tienes la vía civil. Lo que digo es, hay los mecanismos, pero creo que por desconocimiento, tanto de las empresas como de los ciudadanos, en donde tienen impacto esas empresas, sus libertades económicas, no ejercen las medidas tanto civil, penal y constitucional para hacer frente a esta defensa de sus derechos. Entendido, doctor. Muchísimas gracias por desarrollar estas respuestas de forma tan dinámica y entendible. A nombre del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo el equipo de B-Lawyer, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y obviamente esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Y nuevamente muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Galia, por la oportunidad, por ayudarnos con la moderación. Espero que haya sido satisfactorio para todos los que han estado conectados. Tenemos conectados
como participante 91, asumo que en su plataforma aún más. Les agradezco en verdad por la oportunidad y créanme que cordialmente satisfechos y para lo que ustedes me necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Por otro lado, estimados participantes, con estas palabras hemos finalizado la clase de esta tarde. Vamos a continuar a las 7 de la noche con el tema Derechos Sociales, Educación, Salud, Trabajo y Pensión con el doctor Mossi Mesa. Y recordarles que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al internet. Muchísimas gracias.